Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, es un gusto, una alegría estar juntos nuevamente. En esta semana abordamos otra práctica sugerida compartiendo aquello que nosotros mismos tratamos de llevar adelante en nuestra vida espiritual. Quiero continuar un poco con esta temática de lo sagrado que vimos durante enero, del vivir consagrados junto a lo sagrado, enfocándome ahora un poco más en la temática del monje y específicamente del monje interior. Muchos de ustedes habrán visto el documental Libres, un muy buen documental sobre la vida consagrada. Sé que en muchos países no se ha llevado a los cines y también sé que se está compartiendo en privado algunos enlaces para visualizar este documental. Es de mucha calidad, es muy bueno, lo recomiendo. Tiene testimonios que uno puede percibir, brotan de una experiencia genuina, brotan de una verdad interna del que habla. Creo que nos puede ayudar mucho. Entonces, a propósito de la vida consagrada, de lo que vimos en este documental, quiero meterme un poco, profundizar un poco con lo que es la vida monástica y específicamente el ser monjes en el corazón, el ser monjes en cualquier parte y en cualquier situación, porque está la consagración institucional dentro de una congregación, de una orden religiosa, pero también está la consagración interior. Y en eso no tenemos ningún obstáculo. En eso no importa la edad, no importa si estamos casados, solteros, cuál es nuestro trabajo, la condición de vida, no importa nuestra salud, importa el deseo profundo de consagrarnos a Dios. Hace ya muchos años, me ha pasado, como seguramente le ha pasado a varios de ustedes, sentir un anhelo, un deseo muy profundo de vida monástica, de consagración. Me acuerdo cómo me impactó visitar monasterios, a veces tener estadías largas en monasterios, cómo me impactaba esa forma de vida siguiendo una regla, un ritmo, este tempo sagrado que tiene la vida monástica. Cómo me impactó también mi maestro espiritual, su consagración absoluta de por vida a una forma de cristianismo muy particular que él seguía, una vida eremítica la mayor parte del tiempo, y también lecturas que realicé, lecturas que nos marcan profundamente a veces en la vida. Eh, por ejemplo, también se los recomiendo, hay una saga, lo que se llamó la saga de Citeaux, que es un sitio en Francia, ¿no? El primer tomo de esa saga, Tres monjes rebeldes, de Raymond. Después tiene La familia que alcanzó a Cristo y Incienso quemado. ¿Mm? Son los tres tomos que publicó en su momento Herder, editorial Herder, donde Raymond nos cuenta un poco la historia de los trapenses. Por supuesto, es algo que él hizo con poesía, lo ha novelado, ha hecho una novela en base a los datos con los cuales pudo reconstruir la historia de su orden. Tiene un aire romántico, poético, es un ideal lo que allí se describe. Seguramente no es exactamente como sucedió,
pero sí está muy claro lo que este monje trapense quiso transmitir en esa obra, que yo le llamaría la épica de lo monástico, la gesta de lo monástico, esa epopeya de hombres y mujeres que se consagran a Dios en esa orden, en muchas otras, a lo largo de toda la historia del cristianismo. Como saben también, la vida monástica es algo que abarca todas las culturas, mayor o menor medida, con distintas maneras, reglas y formas. Pero esto de ser monjes responde a un arquetipo profundo que vive en el ser humano, a un modelo interior, a un alineamiento con cierta forma de entender la vida, el sentido de la vida y la voluntad de Dios. Bueno, a ver, para no liarme, les contaba un poco que recomendamos este documental, el documental Libres, que la vida monástica es un anhelo que ha vivido y vive en muchos de nosotros y que hay ciertas lecturas que también nos plasman un modelo de vida consagrada que son muy recomendables. Por ejemplo, esta historia de los trapenses de Raymond. ¿Qué pasa? Que la vida monástica a veces se desvirtúa, a veces se pierde la esencia que le dio origen. Aparece un fundador, dice, vamos a vivir de esta manera, por ejemplo, como San Francisco de Asís. En la pobreza vamos a vivir con estas oraciones y tales otras, y a lo largo del tiempo la vida monástica se va desacralizando hasta perder muchas veces, lamentablemente, ese carisma original. Hay quienes resisten valerosamente, conservando el propósito primitivo del fundador, pero en muchos casos esto se pierde. Nuestra vida cotidiana, nuestra vida cotidiana puede volverse monástica, así como la vida del monje puede volverse desacralizada. Nuestra vida ordinaria, nuestra vida común como laicos, como miembros de una familia, puede ir haciéndose monástica. ¿Mm? Acá la lucha siempre es la misma, conservar el fuego encendido. Yo he visitado bastantes monasterios, he conversado con gente de esos monasterios y muchas veces me cuentan, mirá, este monasterio se convirtió en una empresa. Vivimos apremiados para cumplir los plazos de entrega del producto que ese monasterio produce. Terminan a veces enfrascados en la cuestión económica para sostener una tremenda infraestructura, el edificio, los vehículos, las haciendas, los empleados, todo un montón de compromisos que terminan ahogando muchas veces la posibilidad de vida contemplativa y silenciosa, simple, que era el propósito original. Y ahí está la lucha de muchos consagrados. Y por eso en la historia ustedes van a ver que con cierta periodicidad aparece un reformador de la orden. Aparece alguien y dice, no, esto se nos fue de madre, volvamos a los inicios y ahí se arma el lío. Muchas veces la orden se divide, diverge, se fragmenta para volver al carisma original. En nuestra vida ordinaria, muchas veces nos pasa lo mismo. En una familia, en un matrimonio, en una pareja, dicen, nos vamos a querer toda la vida, nos vamos a comunicar, nos vamos a tratar cariñosamente, vamos a vivir de tal manera, y a poco de andar, o mejor dicho, después de unos años, eso empieza a perderse. Igual que pasa en los monasterios. Entonces el propósito un poco que me planteaba durante febrero
era profundizar un tanto sobre esto de ser monjes en el interior. Ya sabemos que el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. ¿Qué es lo que hace al monje? Nosotros que queremos consagrarnos cada vez más a la unión con Dios, a la paz del corazón. ¿Cómo podríamos definir esto? Vamos a ver las notas. Hoy creo que me voy a extender, disculpen. Lo que hace que alguien sea monje, este es un punto de vista, un planteo, es que la relación con Dios es lo más importante. La relación con Dios es la prioridad absoluta, no otra. Eso como aspiración. Obviamente de allí todos los grados posibles de acercamiento o alejamiento a este ideal. Todo el esfuerzo de coherencia del monje tiene que ver con esto. Es aquello a lo que le da la primacía. Esto de que Dios sea lo más importante es el enfoque principal de mis energías. En Filocalía, a esto se le llama, algunos autores le llaman, que la orientación del pensamiento y el sentimiento, la orientación del pensamiento y el sentimiento esté permanentemente orientado hacia Dios, hacia Dios. Lo cual nos lleva hacia una conducta acorde, a una conducta coherente. Vamos a repasar un poco esto. Quiero ser lo más prolijo que pueda. La vida monástica está repleta de gestos, como hablábamos semanas atrás, de hábitos, de pasos ceremoniales que tienen significado. Por ejemplo, ustedes saben que el monje tiene la presencia del superior, está el ámbito del coro, donde van a rezar o a cantar los salmos, está el claustro, esas galerías largas, donde se escuchan los pasos en medio del silencio, camino al santuario, camino a la capilla o volviendo hacia la celda. Muchas cosas, dicen los monjes, se viven en el claustro, en ese lugar de paso entre un ámbito y otro. Tienen un horario que sigue una regla, ¿no? Los horarios son muy importantes en la vida monástica. Y decíamos, estoy repasando las notas de esta primera parte, que la vida del claustro puede volverse rutinaria. Las actividades pueden desacralizarse. Hay monasterios que se vuelven empresas, donde la producción se antepone a la oración. Y esto nos pasa a todos. Nos volvemos agitados, preocupados. Los valores del mundo nos invaden el corazón y terminamos poniendo muchas cosas por delante de la oración, por delante de la relación con Dios. Así como la vida aquí, esto ya lo dije, bien, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la vida monástica? Una cierta rutina. Esto también es propio de la vida monástica. La regla, la rutina. La rutina tiene una gran utilidad equilibrando la vida y poniéndola en un cierto alineamiento, dándole un cauce. Si a la rutina la uso y la profundizo, se vuelve fecunda. Si la rutina se automatiza, pierde su valor. Todos hemos visto en una parroquia, en un monasterio, en nosotros mismos, cómo a veces se termina recitando Dios te salve María, llena eres de gracia. No, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, etcétera, etcétera.
¿Ven qué diferencia que hay? Una cosa es la rutina, esa prisa, ese automatismo en que incluso la oración, la vida monástica y todo puede caer. Y otro caso, otra situación, es la acción y la actitud consciente en la oración, donde voy masticando las palabras, voy comprendiendo su significado, voy tratando de sentir lo que digo con los labios. Esto también se insiste mucho en Filocalía, que la inteligencia descienda al corazón y que mi atención siga el significado de las palabras que se dicen en la oración. Así que ahí estamos con esto de la rutina. La regla de vida de un monje, la rutina diaria que tenemos, puede mantenernos en un equilibrio, en un alineamiento, si la usamos de manera consciente. Si no, se transforma más tarde o más temprano en un automatismo más. Yo vengo a las oraciones, por ejemplo, las que tenemos en el Santo Nombre. Puedo venir a ellas rutinariamente o puedo venir conscientemente. La rutina también nos muestra, nos marca, nos hace evidente nuestro estado interior. Como todos los días repito una presencia en cierto horario en una determinada oración, voy advirtiendo las variaciones que se producen en mí. Hoy estoy seco, hoy estoy devoto, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, hoy estoy muy liado con la mente o muy tenso el cuerpo, mañana no, etcétera, etcétera. Y a pesar de todas esas variaciones, persistir, perseverar en la constancia de una rutina, de una regla, nos permite asentarnos y profundizar, permanecer estables a pesar de estas otras variaciones que son periféricas. Ese que permanece estable a pesar de las ganas, de los cambios de ánimo, del clima, de las diferentes oraciones que se transitan, ese que permanece estable es nuestro espíritu, que está creciendo en conciencia y que se va, lo digo entre comillas, que se va fortaleciendo. ¿Mm? Lo entrecomillo porque cuando hablamos del espíritu no podemos aplicar los mismos atributos que utilizamos para las cosas materiales. Pero ustedes me entienden, creo, es una analogía. El espíritu se va asentando y se va haciendo el que tiene el mando, ¿m?, del cuerpo y de la mente. Cuando se sostiene una rutina y se la profundiza de manera consciente, esto es lo que pasa. El espíritu crece. A ver, bueno, estoy controlando el tiempo. Recordar entonces que debo cavar en la rutina, debo profundizar en lo estable. No se trata de cumplir una regla, sino de vivir la regla. Es distinto cumplir que vivirla. La regla no debe ser un deber, la regla del monje, sea el monje consagrado o el monje interior. La regla no debe ser un deber, sino un querer. Yo quiero seguir esta regla. ¿Cuál? Esta que tú has elegido. La regla tiene que ser un modo de agradecer a Dios, un devolver lo que Él nos ha dado a través de la existencia. Entonces, ¿quieres volverte monje? Es la pregunta que, que siempre me he hecho, que muchas veces nos hacemos. Porque la vocación religiosa, en particular, este llamado que hemos sentido en alguna ocasión, algunos, por ejemplo, a ser sacerdotes, aunque después no pudimos hacerlo, o a ser monjes, monjas, o a vivir consagrados, este llamado interior es el golpe que Dios nos da en el corazón
Es Dios que golpea la puerta de nuestro corazón. Esto es importante de ver. No somos nosotros los que buscamos a Dios, aunque así lo parezca. Es Él que nos busca a nosotros. Esa chispa divina que nos da la vida, esa chispa divina, ese espíritu, el ruaj, el nefesh, que Dios insufló en el hombre para que pase de ser materia inerte a ser humano viviente. Ese espíritu, ese fuego divino que vive en el corazón, es el que nos llama, nos dice, oye, oye, no te olvides que viniste para estar conmigo, viniste para estar consagrado, te he separado para que estés conmigo. Esta búsqueda de vivir una vida monástica en el corazón, de estar consagrado, no tiene hora, no tiene tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Nunca es tarde, nunca es tarde. No importa las veces que hayamos fracasado en este propósito. Recordemos los tiempos, quizá los tiempos jóvenes, donde todo el fuego estaba encendido. Recordemos esos momentos. Y démonos cuenta que eso puede ser ahora mismo. Nunca es tarde para consagrarse a Dios. Hay una consideración, ya paso a la práctica, para no alargarme más. Hay una consideración que quiero hacer. Las etiquetas no tienen más valor que el de clasificar, categorizar, organizar mentalmente la experiencia de la vida. Ser monjes, monjas, consagrado, laico, religioso, etc., no deja de ser una etiqueta, una categorización. No es eso lo que nos importa, no es eso lo que nos tiene que preocupar. Pero cuando uno ve un documental como Libres, o lee unos libros como este de los tres monjes rebeldes, o la vida de algunos santos, uno siente un ardor, un deseo, una empatía. Hay partes nuestras, partes de nuestro interior, de nuestro mundo interno, que se ven reflejadas en eso que admiramos, en eso que tanto nos gusta. Es decir, estos modelos de conducta repercuten en nosotros. Se produce un eco, una repercusión en nuestro interior, en nuestro espíritu. Esa repercusión tiene que ser escuchada, porque es el llamado de Dios a nuestro corazón. Dios nos habla desde adentro. Entonces, cuando sentimos ese deseo de consagrarnos, tenemos que darle causa. A eso vamos, eso queremos decir. Démosle importancia y dejémoslo brotar como si tuviéramos 18 años y estuviéramos en la puerta del monasterio queriendo ser admitido. No importa el rumbo que después tomó la vida, no importa nuestras equivocaciones, los fracasos, que después se cruzó esto, se cruzó aquello. El deseo profundo de nuestro corazón es lo que nos constituye. Yo me siento monje en el corazón. No he podido serlo afuera. No importa. Por algo habrá sido, por algo así tenía que ser. Hay gente que ha estado consagrada, amigas, amigos que tengo, que han estado consagrados y después han salido, otros que no hemos podido entrar, otros que quisieran hacerlo todavía. Todo eso está muy bien, es lo externo. Pero lo que importa es consumar ese amor en el corazón. Eso que todavía sentimos nos falta para consagrarnos totalmente. ¿Me habré explicado?
Les digo que ustedes me ven hacer vídeos con mucha frecuencia, un montón de vídeos, pero siempre me resulta difícil, siempre resulta un desafío esto de hablarles desde el corazón a través de estos aparatos. No es sencillo, no me resulta sencillo, por eso siempre tengo la duda de si podré expresar lo que pretendo. Bien, entonces ahí hemos hecho como un rodeo bastante extenso de 25 minutos ya con este tema de la posibilidad de ser monástico. Me olvidaba esto, fíjense, una cosa que he admirado mucho de estos monjes, estos que tengo aquí en el recuerdo, es que ellos llevaban su regla y su vida monástica a donde fuera y en la situación que les tocaba vivir. Por ejemplo, en esta trilogía, la saga de Citeaux, que empieza con 3 monjes rebeldes, la familia que alcanzó a Cristo y incienso quemado. En una parte se cuenta una odisea que vivieron los trapenses en Francia cuando fueron perseguidos. Y entonces se relata cómo ellos continuaban con su horario de oración en el tren cuando eran trasladados, en la celda de la prisión en donde los habían recluido. Y por ejemplo hay casos, no creo que sea en este libro, sino en otras historias, de monjes que permanecían rezando la liturgia de las horas en los campos de concentración nazis. Esto ha existido, esto es verdad. Gente que seguía su rutina monástica como se pudiera, ¿no? Esto me pareció siempre tan valeroso, tan destacable, tan extraordinario, porque implica una permanencia profunda en aquel voto que hice, en aquella promesa, en aquella dirección de vida, ¿no? Estás enfermo y lo llevaban al monje a la enfermería, y en la enfermería ahí estaba el monje con su liturgia de las horas recitándola, ¿no? Y en el campo de concentración. Y en el tren, esto también. Viajaban 2 o 3 monjes en el tren y se juntaban y rezaban la liturgia cuando tocaba la hora. Qué excepcional. Es tan lindo, tan grande, tan magnánimo el espíritu humano cuando se alinea con la voluntad de Dios. Somos capaces de cosas admirables y también de las otras, ¿eh? Los trapenses en el tren, los campos de concentración, en la enfermería. Entonces, se ha ampliado mucho. También nos recomendaron una vez, al fin de cuentas yo creo que no lo he leído nunca completo, algunos párrafos, me lo debo, nos recomendó Pablo Dors, creo que era cuando nos visitó en alguna de las clases de Filocalía, eh, este libro de Panikkar sobre la vida del monje. Creo que era Elogio de la sencillez, no estoy seguro. Ya vemos si encontramos algún link al comentario de este libro, para ponerlo debajo del vídeo. Ahí se habla también del arquetipo del monje. Eh, yo creo que todos los que deseamos una unión con Dios tenemos un llamado a ser monjes en el corazón. Bueno, vamos a la práctica. Después seguiremos la otra semana profundizando estos temas. ¿Cuál es tu libro preferido de los Evangelios o del Nuevo Testamento? O en todo caso de la Biblia. ¿Cuál es tu libro preferido, el más entrañable, el que más te llega, el que más te toca? ¿Cuál es? Esa es la primera parte de la práctica.
de esta semana. De ser posible, por la extensión del libro, no sé si has elegido un libro corto o uno largo, de ser posible, conságrate esta semana a leer solo ese libro. Desecha todo lo demás, de ser posible, y si quieres, obviamente, a ese libro, a ese evangelio. ¿Cuál? ¿El de Marcos, el de Lucas, o qué carta de Pablo, o qué libro del Antiguo Testamento? El que más te guste. Y te pones ahí, te enfocas. Cuando lo hayas leído, a lo mejor más de una vez, si eres muy dedicado, elige un pasaje, 2, 3, 4 versículos, lo que consideres, que sean para ti los más importantes de este libro. Aquellos pasajes de los cuales tú puedes hacer tu bandera, tu divisa. Pasajes que quisieras hacer tu regla de vida mínima. Es decir, si desechas toda otra estructuración, toda otra normativa, dejas todo aparte y te quedas con una sola regla simple de vida, ¿qué pasaje elegirías para que sea tu norma, para que sea tu guía? Esto, alguna vez hicimos esta práctica, creo que en los 30 días de ejercicios con Filocalía, 2021, por allá, uno de los días. No va a venir mal volver a hacerlo, seguramente. ¿Cuál es la práctica? Elijo el libro que considere más entrañable de la Biblia o del Nuevo Testamento o de los Evangelios. Y me consagro a él durante esta semana. Ojalá más tiempo, ojalá un año, como me recomendaban en alguna ocasión. Pero por lo menos esta semana, leerlo, profundizar. Y de ese libro elige un pasaje, 3, 4, 5 versículos, que puedas constituir como tu regla de vida mínima, como tu estandarte, una bandera para plantar en tu corazón. Esa es una parte de la práctica. Esto nos decía ayer mismo el padre Juan María, ayer domingo, 28 creo que fue ayer, sí. El padre Juan María de la Torre, en la clase de Filocalía, nos decía que familiarizarse con un texto sagrado, por ejemplo con Filocalía o con la Sagrada Escritura, si uno se familiariza mucho, se produce una especie de ósmosis, de compenetración íntima entre el texto y el lector orante del texto. Eso es lo que buscamos, compenetrar, hacerlo nuestro. Yo también recomiendo siempre un libro, yo lo tengo acá, se llama La historia del monacato, el monacato primitivo de García Colombás, un hermoso libro de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, donde recorre la historia del monacato desde sus inicios. Es una maravilla para el que le guste el tema. Y ahí en ese libro se dice, los monjes vivían de la Sagrada Escritura, estaban todo el tiempo en contacto con ella. Y como encima, en muchas de estas épocas no había la facilidad que nosotros tenemos para acceder a una Biblia, se la iban pasando unos a otros. A lo mejor era un pergamino, un códice, una transcripción manual que uno le hacía al otro. Se juntaban en pequeños coros, uno leía y los otros memorizaban, porque no tenían posibilidad de tenerla en su celda. Entonces todo el día la recitaban, iban a la celda y la recordaban hasta memorizarla. Imagínense la compenetración con la palabra que estos consagrados tenían. Bueno, un poco por ahí van, buscando eso. Entonces, ¿cuál es tu pasaje de los Evangelios, del Nuevo Testamento, de la Biblia, que puedas hacer tu divisa, tu bandera, tu regla de vida?
para usarlos a estos poquitos pasajes como un criterio, como una guía, como un estandarte, como lo más visible de tu amor a Dios. Ustedes saben que los monjes, el uso del hábito, habitualmente, valga la redundancia, el uso del hábito traducía, transparentaba, hacía evidente una cierta regla de vida, una impronta de vida. El hábito así o asá, con esto, con aquello, todo tenía un simbolismo. Que la pobreza, que la castidad, que no sé qué, no quiero decirles porque no lo tengo fresco en la memoria, pero cada hábito de una orden religiosa, si ustedes buscan en internet o donde sea, van a encontrar que cada parte del hábito tiene un significado original. Y es muy interesante. El, el hábito venía a transparentar cuál era mi forma de vida. Como tantas cosas, después eso también se pierde muchas veces. Planta dicho pasaje, el pasaje que has elegido de los Evangelios o del Nuevo Testamento, etcétera, planta dicho pasaje en el campo de tu corazón y pon tu mejor empeño en vivir de esa manera. Esa es la práctica de esta semana. Ni más ni menos. Hay que ver cómo la ves. Planta dicho pasaje en el campo de tu corazón y pon tu mejor empeño en vivir de esa manera. Les hago otro pequeño rodeo, otro pequeño comentario. Hay un gran secreto en lo que se puede llamar el expertise, el expertizarse en algo. Hay un gran secreto ahí, no del todo explorado, me parece, y que vale la pena. Les he contado en alguna clase, yo creo que de fenomenología, ya no me acuerdo, que en una época lejana ya jugaba al tenis y me gustaba muchísimo, un deporte que me gusta muchísimo, ¿no? Y en un momento determinado hasta empecé a tomar clases de este deporte. Y cuando tomaba clases me quedé asombradísimo del inmenso mundo que se abría ante mí, de los dimes y diretes, de los detalles y complejidades que tenía este deporte y que yo no había advertido al no sumergirme de lleno en ese deporte, en esa materia, en esa disciplina. El profesor me explicaba, claro, porque el drive es así, y esta es la empuñadura continental, y el revés a dos manos o a una mano, y tienes que sacarlo de esta altura o lo sacas de esta otra, y esto se llama slice. Y después, al correr del tiempo, me explicaban las diferentes ajustes, tensión, la diferente tensión que tenían las cuerdas de la raqueta. Que podía ser de grano grueso, de grano fino, de tal grosor, con tal tensión en la malla. Ya no me acuerdo los términos. Yo me quedaba asombrado. Y los gramos que tenía que tener la raqueta podía ser esta o esta, según tal cosa. Y si jugaba sobre polvo de ladrillo era distinto a si jugaba sobre cemento, etcétera, etcétera. Ni hablar de las zapatillas, cuáles eran las más adecuadas. Y un sinfín de cosas se abría en una complejidad inimaginada antes. ¡Qué fantástico! ¿Y esto de dónde derivaba? Del expertizarse en algo, que en mi caso apenas era tomar unas clases, pero digo, cuando uno se sumerge en algo, empieza a descubrir un mundo antes ignorado. Imagínense en la jardinería, cuando uno va al vivero. Yo me acuerdo cuando compro una plantita, una macetita con una plantita,
¿Y cómo se llama? Y el que te vende, el dueño del vivero, te dice el nombre, ¿no? Incluso el nombre científico. Y esa tienes que ponerla en la sombra, pero no mucho líquido, no mucha agua. Cuidado con tal cosa, porque tal bicho le agarra a esta plantita. Sabe todo, sabe todo. Se ha expertizado. Esto es una forma de amor. El expertizarnos en algo es una forma de amor. El sumergirse por entero en aquello que nos atrae. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque el sumergirnos en la Sagrada Escritura, el elegir un libro en particular, porque somos limitados, no nos da para tanto, empecemos por un libro en particular y hagamos lo nuestro. No les digo memorizarlo, quizás exagerado, pero vamos a tope con él. Leamos comentarios sobre él, hagamos lectio con él, transcribamos pasajes significativos, intercambiemos con otros, es decir, escuchemos conferencias sobre ese libro que nos gusta tanto de la Biblia. Expertizarnos nos abre un mundo profundo, rompe la superficialidad en la que habitualmente caemos con todo y todas las cosas. Hagamos entrañable para nosotros la Escritura. Escojamos unos pocos pasajes y hagámoslo nuestra bandera, nuestra regla monástica pequeña. Empecemos por ahí, a ver si podemos aplicarnos en este febrero que se está por iniciar, aplicarnos a redescubrir nuestro corazón consagrado, redescubrir nuestra vocación monástica. Podemos ser monjes en cualquier lugar y en cualquier situación. A ver, ya terminamos, no me quiero olvidar de nada. Perdonen los ruidos que debe hacer la garganta. Sí, esa es la práctica. Que la gracia nos ayude a que nuestros mejores propósitos puedan llevarse a cabo y que podamos enamorar al punto de familiarizarnos íntimamente con la Sagrada Escritura. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.